Hola, ¿qué tal a todos? Somos el grupo número 6 y en esta oportunidad nos tocó hablar sobre las rocas. Yo les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el tema de las rocas. Quizás nosotros al escuchar rocas, uno piensa en algo aburrido, ¿no? O en algo simple. Pero la verdad es que las rocas tienen una historia larguísima y bastante interesante, ¿no? No solo son piedras que están tiradas por ahí ya, ¿no? Todo lo que pisamos, ya sea, digamos, nos vamos de excursión, nos vamos a la montaña, o no sé, salimos al parque, todo es empezado bajo la formación de estas rocas, ¿no? Bajo la unión de todo esto, se va formando todo ello, ¿no? Las rocas se pueden formar por procesos naturales, ¿no? Lo que sí es que demandan demasiado, muchísimo tiempo, ¿no? Estoy hablando de unos miles o incluso millones de años para la formación de algo, ¿no? Lo más genial de todo esto es que no se queda igual para siempre. O sea, como podemos ver, digamos, una montaña o algo, ya sea por causas naturales o por un proceso químico, puede variar su estructura, ¿no? Puede cambiar. Este, y todo esto hace que la Tierra esté en constante cambio, ¿no? Y eso se nota en las rocas más que todo. Se transforman, se rompen, se combinan, se derriten, se enfrían. Es como si la Tierra nunca dejara de moverse por dentro. Este, Bueno, en esta oportunidad les voy a dar como que una idea general del tema, ¿no? Los compañeros más adelante van a abordar y entrar en detalles. También quería que más que todo se queden con este concepto, ¿no? Las rocas básicamente son como libros, ¿no? Que nos cuentan la historia de más o menos cómo ha sido nuestro planeta hace millones de años. Algunas de estas rocas incluso tienen fósiles, otras muestran capas que se han ido formando por el paso del tiempo, y otras básicamente incluso han salido del fuego, literalmente, ¿no? En erupciones del volcán y todo ello. Y es que aunque parezcan simples, como les indicaba que alguien nos diga rocas y empezamos a pensar en algo muy aburrido, este, las rocas nos cuentan básicamente, yo no, cómo ha sido el planeta hace millones de años. Bueno, así que la próxima vez que ustedes quieran ven ahí o se quieren ver una roca, no piensen que es solo un pedazo de piedra, sino que es parte de la historia, de una historia increíble de la geología. Sobre tipos de rocas. Tenemos rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas se originan al enfriarse el magma del interior terrestre y se solidifican. Las rocas sedimentarias se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos, es decir, fragmentos que otras rocas minerales o restos orgánicos. Las rocas metamórficas se forman por transformaciones de otras rocas, que son sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse. Las rocas ígneas. Tenemos las intrusivas o plutónicas, tenemos las extrusivas o volcánicas. El magma y la lava al enfriarse pueden cristalizar y convertirse en rocas. Tenemos una presentación en el cual el magma es dentro, vemos que está de color anaranjado, el flujo de la lava afuera y otras rocas del interior pueden ser expulsadas al explotar estas. También tenemos en rocas sedimentarias que son détricas y también no détricas. Las rocas preexistentes de la superficie sufren meteorización y erosión, además del transporte y finalmente se depositan creando rocas sedimentarias. Tenemos el proceso geológico externos, la erosión, el transporte y la sedimentación. Y tenemos depositación, compactación y la cementación. En las rocas metamórficas son foliadas y no foliadas. Algunas rocas preexistentes
enterradas a profundidad bajo la influencia de la temperatura y presión, sufren cambios. Algunos sufren un ordenamiento en su estructura mineral, formando lineamientos o bandas, mientras que otras se recristalizan. Tenemos el granito, es una roca ígnea. Tenemos el igneis, que es una roca metamórfica, ¿no? Las utilidades de las rocas. Las rocas en sí tienen numerosas utilidades. Dentro de ellas está el tema de la construcción, la ornamentación, también la obtención de combustibles, los minerales que también se utilizan para la industria, como también en la agricultura y también la producción energética. Y también nos ayuda a la fabricación de diversos productos. Dentro de ella tenemos algunas de las más destacadas que tenemos sobre las utilidades de las rocas. Uno de ellos es la construcción. En el tema de la construcción, las rocas se utilizan para la fabricación de materiales de construcción, por ejemplo, ¿no? El granito, el mármol, la caliza, que estos se utilizan totalmente para la edificación de viviendas, también la construcción de carreteras, puentes y monumentos. Otra idea también destacada es la obtención de minerales. Muchas de las rocas contienen minerales valiosos, como por ejemplo el oro, la plata y el hierro, que estos también se extraen para su producción, ¿no? De metales y otros materiales. También una de las más destacadas es el tema energético. Algunas rocas, por ejemplo como el petróleo o el carbón, también el gas natural, se encuentran en formaciones rocosas y se utilizan para la generación de energía. Otra utilidad también es el tema de la decoración, que es en el ámbito de construcción también, ¿no? Que estas rocas las utilizamos, por ejemplo, el mármol, el granito, que se utilizan, ¿no? En la fabricación de superficies decorativas, esculturas, también en el pavimento, y bueno, son utilizadas mayormente debido a su belleza o su durabilidad también. Otro ámbito también que ejerce las piedras es en el tema de la agricultura. Algunas rocas, por ejemplo, como la caliza, se emplean para modificar el pH del suelo, lo que favorece totalmente la agricultura porque neutraliza su acidez y también mejora la calidad del suelo para la agricultura. Otro ámbito también es al tema de la industria química, que son estos minerales son extraídos de las propias rocas, como por ejemplo la sal, el yeso, que estos son utilizados, ¿no? Para la fabricación de productos químicos, fertilizantes y otros productos industriales, que también, bueno, también son utilizados en el tema para la agricultura. Y como último también tenemos el tema que nos puede apoyar en una utilidad importante en el tema de la filtración y la purificación del agua, ¿no? Las rocas como por ejemplo la arena, el granito son utilizadas en sistemas de filtración de agua y la purificación de líquidos, es realmente muy importante ello. Y el tema también, el tema de una utilidad de las piedras preciosas, tema ornamental. Por ejemplo, algunas rocas o minerales, también, por ejemplo, como el diamante, el rubí, el zafiro, son valiosos como piedras preciosas en la joyería, que bueno, son totalmente utilizadas por nosotros, que realmente bueno, para nosotros mismos. Formación de rocas ígneas. Las rocas ígneas son uno de los tres tipos principales de rocas. Se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma o la lava, que es roca fundida proveniente del interior de la Tierra. Existen tipos de rocas ígneas, por ejemplo, las rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Se forman a partir del enfriamiento lento bajo la superficie terrestre. Se caracterizan por la formación de cristales grandes y visibles. Suelen encontrarse en el interior de las montañas o profundas capas de la corteza terrestre. Son más resistentes a la erosión. Por ejemplo, el granito, diorita y gravo. Las rocas ígneas extrusivas o volcánicas se forman cuando el magma asciende hasta la superficie terrestre y se convierte en lava, que se enfría rápidamente. Características. El enfriamiento rápido da lugar a cristales muy pequeños o una textura vítrea
sin cristales visibles. Pueden contener burbujas de gases atrapados, como en la piedra de Pómez, por ejemplo el balsato, la obsidiana, la riolita, la andesita. Procesos de formación. Cuando se genera el magma. Ocurre en zonas profundas del manto y la corteza terrestre, debido a las altas temperaturas, hasta 1200 grados centígrados, alta presión, presencia de agua o descompresión en zonas de subducción o dorsales oceánicas. El ascenso del magma. El magma es el menos denso que las rocas sólidas que lo rodean, por lo que tiende a ascender a través de grietas y fracturas en la corteza. Durante este ascenso puede cambiar su composición al incorporar minerales del entorno o liberar gases. El enfriamiento por solidificación. Al llegar a una cámara magnética o la superficie, el magma comienza a enfriarse y a cristalizar. El lugar donde ocurre este enfriamiento determina el tipo de roca ígnea que se formará. Intrusivas, cuando el enfriamiento es lento, se genera cristales grandes. Extrusiva, cuando el enfriamiento es rápido, se generan cristales pequeños. En la cristalización, los minerales comienzan a separarse del magma fundido y a formar cristales sólidos. El orden de la cristalización depende de la serie de Bowen, que describe que minerales se forman primero a diferentes. Docente, buenas tardes. Continuando con la exposición, mi nombre es Sergio Manuel Salas Cusibamal y a continuación vamos a hablar sobre la formación de las rocas sedimentarias. ¿Qué son las rocas sedimentarias? En realidad son aquellas que se forman por la acumulación y litificación de partículas que se han generado por procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en la superficie de la Tierra. O sea, esto viene a ser como las partículas que componen una roca sedimentaria pueden provenir ya sea de una roca ígnea metamórfica y también sedimentaria. Además, este tipo de rocas constituye alrededor del 70% de la superficie terrestre y forman una proporción significativa del registro geológico. Tenemos la clasificación de las rocas sedimentarias. La clasificación de las rocas sedimentarias se dan en tres formas. Primero están las rocas detríticas, que se forman por la acumulación de materiales y estas a su vez se subdividen en conglomerados formadas por fragmentos grandes, pueden ser de grano redondo o grano anguloso. Las areniscas son otro tipo de estas rocas detríticas que son fragmentos medianos o pequeños según el mineral principal del cual pueden ser compuestas. Entre estas tenemos las silíceas, las líticas o las arcosas. Y otro tipo de rocas detríticas son las arcillas o lutitas, formadas de un grano muy fino y son las más abundantes. En este caso, pueden ser las limolitas, o que son visibles al microscopio óptico, o arcillitas, también que son visibles al microscopio electrónico. Otro tipo de rocas son las químicas y bioquímicas, que se forman por la acumulación de reacciones químicas de iones disueltos en el agua. Y si intervienen seres vivos en la formación de la roca, se habla entonces de actividad bioquímica. En estas existen las carbonatadas, que presentan carbonatos en su composición, y también las evapóricas o evaporitas. Se forman por la acumulación de sales en el fondo de los lagos y los mares. Y para la tercera clasificación de estas rocas son las orgánicas, que se forman por la acumulación de materia orgánica diversa, como restos de animales y plantas, y estas se distinguen en tipos básicos como rocas orgánicas, carbones naturales, petróleo, y ambos se utilizan en la industria del combustible. Ahora vamos a hablar del proceso de formación. El proceso de formación empieza con la exposición de algún tipo de roca, ya sea ígnea, metamórfica o sedimentaria, al medio ambiente y la superficie. Es ahí cuando la lluvia, el viento, el hielo, la temperatura y en general todos los factores climatológicos y medioambientales desintegran el afloramiento rocoso existente mediante un proceso de meteorización. Hay que mencionar que existen dos tipos de meteorización, la física y la química. La física es combinado con la erosión, se generan partículas que varían en tamaño desde arcillas, arenas y bloques. Estos clastos son transportados por medio del agua, la gravedad o el viento hacia una cuenca de sedimentación. Cuando se acumulan lo suficiente, sufren procesos de diagénesis y litificación que generan rocas sedimentarias detríticas.
En cambio, ahora tenemos la meteorización química, que se generan con iones y coloides que en el agua generan soluciones salinas concentradas. Estos son iones que precipitan químicamente favorecidos por la evaporación y la diagénesis y se generan las rocas sedimentarias químicas, como pueden ser las evaporitas, travertino, sílex, caliza. Todo esto viene a ser el proceso mediante la meteorización química. Y cuando estos iones en la solución son usados por microorganismos u organismos vivos para generar sus caparazones, cuando mueren, se acumulan en el fondo del océano y generan a las rocas sedimentarias bioquímicas. Eh, Acá tenemos un cuadro en el cual nos explica cómo eh, se forman las rocas sedimentarias. Y bueno, para finalizar, podemos hablar de la importancia y los usos de las rocas sedimentarias. En realidad vienen a ser lo que es, eh, gracias a este tipo de rocas, los geólogos han logrado definir lo que ha pasado en nuestro planeta a lo largo del tiempo, pues en estas rocas se encuentran los fósiles que están, y por eso es que podemos lograr, o sea, descubrir todo lo que ha pasado en la Tierra. En la industria de la construcción, la caliza se explota para fabricar cemento, mientras que la grava y arcilla se usan para el concreto y básicamente en obras de ingeniería civil. En la industria química también los fosforitas o algunos evaporitas se usan para fabricar productos farmacéuticos, productos para la agricultura y mejorar el suelo, y algunos aditivos o lubricantes. En la industria energética, la roca sedimentaria puede contener recursos como petróleo y gas. En la industria del agua, la mayoría de los acuíferos importantes se encuentran entre rocas sedimentarias. Finalmente, productos domésticos como el maquillaje y pinturas también provienen de las arcillas de esta roca. Eso sería todo y el paso a mi siguiente compañero. Gracias, ingeniero. Temperaturas. La formación de las rocas metamórficas. ¿Qué son las rocas metamórficas? Las rocas metamórficas son aquellas que resultan de la transformación de las rocas ya preexistentes, ya sean ígneas, sedimentarias o incluso otras metamórficas, ¿no? Esto ocurre debido a lo que es las altas presiones y también a las altas temperaturas elevadas, que generan un proceso conocido como metamorfismo. A diferencia de la fusión, las rocas no llegan a derretirse, sino que experimentan cambios de estructura cristalina y de composición química. El ejemplo más común de estas rocas metamórficas es el mármol, que se forma a partir de la caliza, ¿no? Bueno, ¿y cómo se forman estas rocas metamórficas? ¿No? Lo que principalmente radica en rocas precursoras, ya sean, pueden ser las ígneas, sedimentarias o metamórficas. Principalmente se debe a dos factores geológicos, ¿no? Los factores claves, estos que son las altas temperaturas y las altas presiones, ¿no? A presiones elevadas que pueden provenir del calor interno de la Tierra, como el gradiente geotérmico, o también lo que son las instrucciones magmáticas, ¿no? El magma. Mientras que en las presiones elevadas es consecuencia de las presiones litostáticas debido al peso de las capas superiores y de las fuerzas tectónicas que conforman la corteza terrestre, ¿no? Estos agentes modifican su estructura y también su composición mineral. Bueno, los tipos de metamorfismo que tenemos son el metamorfismo regional. Este ocurre en grandes áreas terrestres, típicamente asociados a lo que es la orogeniasis, donde hay elevadas presiones y temperaturas que afectan extensas zonas de la corteza, produciendo rocas con foliación pronunciada. En cambio, en el metamorfismo de contacto, se da en lo que es lo creada por el magma, ¿no? Por temperaturas elevadas, pero la presión es menor. Y esto produce rocas metamórficas no foliadas.
Y bueno, también tenemos lo que es el metamorfismo dinámico, que está vinculado en las fallas geológicas, donde la deformación interna y la alta presión causan una transformación significativa en la textura de las rocas. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, los agentes del metamorfismo son la temperatura, ¿no? Esto hace que incremente la velocidad en lo que son las reacciones químicas, la presión, que puede ser confinada o dirigida, ¿no? Y esto influye mucho en lo que es la textura. Y también los fluidos químicos, que alteran la composición mineral y facilitan los cambios. Eh, los ejemplos más comunes que tenemos es la pizarra, que resulta del metamorfismo de bajo grado, esto de las lutitas, y es ampliamente utilizado en las tejas y también en pizarras escolares. El mármol, que es derivado de la caliza y es ampliamente utilizado en la construcción y es famoso por su belleza y las construcciones de alto valor estético. Y también tenemos a las génesis, que se forma por el metabolismo regional de las rocas ígneas o también las sedimentarias, y es empleada frecuentemente en los adoquines y pavimentos. Esto en la construcción, ¿no? Claro que sí. Y bueno, los usos y aplicaciones que tenemos es tanto en la construcción, materiales resistentes como el mármol y la pizarra, ¿no? Que lo habíamos mencionado, en lo que es la decoración, tiene una variedad de colores y las texturas y los acabados estéticos que le podemos dar, ¿no? Dentro de un inmueble, y también lo que es la industria, ¿no? Donde estos minerales metamórficos son importantes, ¿no? En el proceso. Bueno, Clasificación de las rocas según su origen. Conocemos las rocas magmáticas o las rocas ígneas que se producen por el enfriamiento y solidificación del magma. Este enfriamiento puede producirse a diferentes niveles de profundidad. Algunas rocas ígneas que se conocen son la escoria, la pumita, el gauro, el toba, la riolita, el granito, diorita, andesita, la pegmatita, la obsidiana o el basalto. Este tipo de rocas podemos ver en Cusco, entre la frontera de Acomaya y Colcha, que es uno de los cuerpos intrusivos más grandes, junto con como en Archa, en Colquemarca, en San Salvador y en Sicuani. Las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son resultante de la meteorización, el desgaste que se ve en la corteza terrestre, ¿no? En este caso, en este tipo de rocas se ven los tipos clástico, que deriva la arenisca, el químico, de cual deriva la caliza, o el tipo orgánico, que deriva el asfalto, la turba, entre otro tipo de rocas solidificadas. Mm. En Cusco se encuentran diversas rocas sedimentarias como la caliza, lutita, limolita y arenisca, pertenecientes a diferentes grupos geológicos. También hay presencia de travertino, especialmente en la provincia de Canchis. Las rocas metamórficas. Se dice que las rocas metamórficas se originan en el interior de la corteza terrestre por acción de las altas temperaturas o altas presiones. En el Cusco se tiene o se ven rocas migmáticas como las rocas gneiss, los esquistos, las anortositas, las anfibolitas, entre otras. Suelen asociarse a depósitos de feldespatos y se encuentran en las áreas como el macizo de Illescas y el área de Amparaes. Esta zona se encuentra en la provincia de Calca, acá en la región de Cusco. Bueno, gracias. Rocas ígneas podemos encontrarlos en el macizo de Acomayo, Colcha, que es el más grande afloramiento de rocas ígneas plutónicas, como también las volcánicas. Y también existen cuerpos intrusivos como en la localidad del distrito de Accha, en Quepuro y Quijana, entre otros distritos de nuestra región de Cusco. Luego tenemos lo que son nuestras rocas metamórficas, que podemos encontrarlas
Se encuentran en formaciones geológicas como la formación de Puquín, en Quilqué, Chilca, acá cerca que tenemos Cusco, que tenemos lo que es Caira. También se encuentra en las formaciones de la Nanea, de edad de silúrico, devónica. Esto mayormente lo vamos a ver, ¿no? Que son la piedra pizarra, mármol y la piedra de Génesis. Y por último tenemos lo que son las rocas metamórficas, que, que son el proceso, no el resultado de la meteorización de las rocas sedimentarias, que pueden ser tipo plástico, o sea, tipo arenisca, pueden ser tipo químico, como son la caliza, y de tipo orgánico, que es el asfalto. Estas podemos encontrarlas en toda la cordillera de Vilcabamba, en el macizo de Illescas, en el domo de Amparaes, entre Mollepata y Santa Teresa. Para terminar, quiero decir que las rocas no solo son piedras comunes, son parte fundamental del planeta, están en todos lados, forman paisajes, contienen minerales y muchas veces guardan los secretos del pasado de la Tierra. Entenderlas nos permite conocer mejor el mundo en el que vivimos y darnos cuenta de que hasta lo más duro y callado, como una roca, tiene mucho por contar. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.